Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es el pan de cada día en la atención primaria y un clásico del EUNACOM, la otitis media aguda pediátrica. Su correcto diagnóstico y manejo es sin duda una competencia clave para todo médico general en Chile. Para que quede todo súper claro, vamos a organizar esta revisión en 5 puntos clave. Primero, los fundamentos. Luego, cómo se diagnostica, que es crucial. Después, por qué ocurre y en quiénes. La cuarta parte, el manejo práctico en el CESFAM. Y finalmente, las complicaciones que no se nos pueden pasar. A ver, partamos por lo básico. La otitis media aguda, la OMA, es, yo diría que una de las reinas de la consulta pediátrica. La vemos todos los días, tanto en el consultorio como en los servicios de urgencia. De ahí su tremenda importancia. Y por eso mismo, esto no es solo para pasar el examen, para nada. Saber diagnosticar bien una OMA y sobre todo decidir cuándo darle antibiótico a un niño y cuándo no, es una habilidad crítica en el día a día. Ok, vamos a lo práctico entonces, el diagnóstico. Y aquí, la clave de todo es entender que esto se basa en criterios súper específicos, en cosas que tenemos que ver. Para poder decir con seguridad, esto es una OTA, necesitamos que se cumplan estas 3 cosas sí o sí. No 2, no 1, las 3. Primero, que sea algo agudo, de menos de 48 horas de evolución. Segundo, que haya evidencia de líquido en el oído medio. Y tercero, por supuesto, que veamos signos claros de inflamación aguda. Y esto es clave, de verdad. La historia clínica, claro, nos va a dar muchas pistas, pero el diagnóstico de la OMA es visual. Punto. La otoscopía es la reina. Si no vemos bien el tímpano, es como estar diagnosticando a ciegas. Bien, entonces cuando miramos con el otoscopio, ¿qué es lo que estamos buscando exactamente? Primero, y este es el signo más específico de todos, el abombamiento de la membrana timpánica. Se ve como que está a punto de reventar. También vamos a ver cambios de color, eritematoso, a veces más amarillento, incluso blanquecino. Se pierden los puntos de referencia que siempre buscamos, como el mango del martillo, el cono de luz, todo se borra. Y si tuviéramos otoscopía neumática, veríamos que esa membrana no se mueve en nada. Perfecto. Ya sabemos cómo se ve una OMA. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Y a quiénes les pasa más? A ver, hay que tener algo súper claro. La OMA casi nunca aparece de la nada. Generalmente es la secuela de un resfrío común, una infección viral. Ese virus, digamos, le prepara el camino a las bacterias, y ahí es cuando entran los 3 protagonistas de siempre. Streptococcus pneumoniae, que sigue siendo el rey, Haemophilus influenzae, el no tipificable, ojo, y Moraxella catarrhalis. Y estos factores son importantísimos, no solo para la historia clínica, sino también para aconsejar a los padres. La edad es lejos el factor más potente, con un pic entre los 6 y 18 meses. ¿Por qué? Por la inmadurez de su sistema inmune y por la anatomía misma de la trompa de Eustaquio en los niños. Y claro, la asistencia a la cuna es otro factor de peso, un verdadero caldo de cultivo. Bueno, llegamos al corazón de esta revisión, la parte más práctica, el manejo en la atención primaria. Y para esto lo mejor es seguir un algoritmo, un paso a paso bien ordenado que nos va a guiar en las decisiones. Paso número 1, y esto, por favor, que no se olvide nunca. Manejar el dolor, siempre. La otalgia es el síntoma que más desespera al niño y a la familia. Así que, paracetamol o ibuprofeno de entrada. Esto es mandatorio, incluso antes de pensar en antibióticos. Ok, ya aliviamos el dolor. Ahora sí viene la gran pregunta, la decisión clave. ¿Le damos o no le damos antibiótico a este paciente? Y aquí es donde tenemos que ser súper juiciosos para no sobreprescribir. Esta tabla es oro. Resume el algoritmo de forma súper clara. Miren, en los más chiquititos, menores de 6 meses, no hay duda. Siempre antibiótico. Entre los 6 meses y los 2 años, si tenemos el diagnóstico de certeza, también iniciamos antibiótico. Y si hay otorrea, o sea, si el oído está supurando, eso significa que el tímpano se perforó, así que también, siempre antibiótico. ¿Dónde está la zona gris? En los niños mayores de 2 años. Y aquí está el detalle para ese grupo. Si un niño mayor de 2 años tiene una OMA que se ve severa, con mucho dolor, fiebre alta,
O si es bilateral, o sea, en los dos oídos, le damos antibiótico. Pero si es una OMA más bien leve a moderada y en un solo oído, ahí podemos hacer lo que se llama conducta expectante, que significa analgesia full y reevaluar en 48-72 horas para ver cómo sigue. Listo. Decidimos tratar. La pregunta ahora es, ¿con qué? La primera línea, nuestro caballito de batalla, sigue siendo la amoxicilina. Es efectiva, es segura y le pega justo a los bichos que nos interesan. Y ojo aquí porque esta es la típica pregunta de examen y un error común en la práctica. La dosis es alta, de 80 a 90 miligramos por kilo al día. ¿Y por qué tan alta? Para pasar la barrera de la posible resistencia del Streptococcus pneumoniae, que es nuestro principal objetivo. Ok, ¿y cuándo escalamos a la segunda línea? A la amoxicilina con ácido clavulánico. Las indicaciones son súper puntuales. Primero, si el paciente no mejora en 48 a 72 horas. Segundo, si es un niño con otitis recurrentes. Y tercero, si usó amoxicilina hace poco, en los últimos 30 días. Ya para ir cerrando, hablemos de las complicaciones, porque el trabajo no termina cuando damos la receta. La mayoría de las SOMA andan súper bien, pero hay que estar atentos a las banderas rojas. Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la perforación del tímpano o que quede líquido en el oído medio después del cuadro agudo, lo que se llama OME. Pero la que nos tiene que prender todas las alarmas es la mastoiditis aguda. Si vemos un paciente con dolor rojo e hinchado detrás de la oreja, eso es una urgencia. Se deriva al hospital de inmediato. Y claro, aunque hoy en día son súper raras gracias a los antibióticos, nunca hay que olvidar que una otitis mal cuidada puede complicarse hacia adentro del cráneo y causar cosas tan graves como meningitis o un absceso cerebral. Poco probable, sí, pero gravísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto en 3 ideas fuerza, 3 mensajes para llevarse para la casa y aplicar mañana mismo en el box, serían estos. 1. El diagnóstico es otoscópico, hay que mirar. 2. El dolor se trata siempre y primero. Y 3. Los antibióticos se usan con cabeza, según la edad y la severidad del cuadro. Y para terminar, les dejo este caso clínico para que lo piensen. Tenemos un lactante de 7 meses con dolor de oído, fiebre de 38.5 grados y en la otoscopía vemos un tímpano abombado, rojo, una OMA del libro. ¿Cuál es la conducta inmediata? Aplicando el algoritmo que acabamos de ver, ahí se los dejo. Con esto cerramos esta revisión tan fundamental para la práctica en APS.